Michelle Sarama González, del Estudio Jurídico Lexcon, Estudio Jurídico y Contable, con quien en este espacio siempre compartimos temas de interés. En este espacio tenemos ahora los delitos sexuales contra la integridad sexual y reproductiva. Un interesante tema, abogada. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes. Buenas tardes con todas y todos los que escuchan y también con quienes nos ven a través de este en vivo. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo temas de interés público, como son los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. ¿A qué nos referimos, abogada, cuando usted dice contra la integridad sexual y reproductiva? Que atenta a nuestra integridad personal. Y esto obviamente está ligado en el caso de las mujeres con la reproducción. Entonces, aquí existen tipos penales que se encuentran establecidos en nuestro Código Orgánico Integral Penal, en los cuales pues se sancionan con pena privativa de libertad al victimario y también con una multa económica. ¿Qué tan frecuentes son? ¿Las estadísticas revelan la realidad o, como le manifestaba extra micrófono, muchas veces por amenazas, por temor a otras situaciones, no se denuncian estos casos? Sí, a mi criterio personal considero que las estadísticas, si bien es una aproximación a la realidad, porque como mencionábamos tras de cámara, existen casos en los que en muchas de las ocasiones no son denunciados, pero sin embargo sigue siendo un tipo de violencia sexual. Entonces, aquellos datos estadísticos que nosotros vemos es una referencia que se logra recabar durante un cierto tiempo. Abogada, existen ciertos términos que se pueden asociar, no del todo, pero vale la pena aclararlos. ¿Qué es un acoso, qué es un abuso y una violación según el código? Bien, el acoso sexual es cuando una persona solicita a otra que realice un acto de naturaleza sexual, sea para sí o para tercero. Aquí la particularidad es también que existe una relación de subordinación entre la víctima y el victimario, así como también en muchas de las ocasiones realiza una amenaza de que si no lo hace, pues A o B persona podría ser considerado como un afectado. Eso es un acoso. Bien, ¿Existen niveles quizás dentro del acoso como o por siempre va a ejemplo, ser el mismo? O sea, quizás el nivel de intensidad en que se lo pueda no, ejercer. no, el No, Código Orgánico no, Integral no Penal establece. no lo establece como tal. Entonces, para que se pueda dar ese delito, debe de incurrir en las circunstancias del hecho. Ya. Ya para que sea una infracción penal debe ser una conducta típica, antijurídica y culpable para que se logre configurar. Mientras tanto, el tema del abuso sexual, a diferencia del acoso, es cuando la persona obliga o ejecuta a esta para que realice a sí mismo un acto de naturaleza sexual. Pero la diferencia es que no hay una penetración o un acceso carnal, como si lo existe en la violación, que puede ser esto total o parcial. Existe un mayor compromiso, mayores consecuencias también. Consecuencias, en efecto. ¿Y las penas hay en estos casos? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el tema de violación, en tema general, por así decirlo, va de 19 a 22 años. En los otros delitos, asimismo, existen circunstancias donde estas pueden aumentar. Por ejemplo, una de las circunstancias agravantes o que el mismo Código Orgánico Integral Penal expresa que la pena es mayor es cuando se comete en contra de niños, niñas, adolescentes, así como también en personas con discapacidad. ¿Son imprescriptibles estos delitos? Sí, en niños, niñas, adolescentes. Es decir, aquí no pierde la validez como tal. Quien dice que Siempre, los niños no mienten, ¿no? claro, En algún momento de su vida ellos fijaron aquello y no reaccionaron, pero lo hicieron después de un tiempo. sí, ellos ya como que comienzan ya en su desarrollo como tal a identificar qué les incomoda y qué no. Entonces llega el momento donde por haber circunstancias ellos logran expresar lo que han prácticamente atravesado y allí ya es una alerta y por ende pues se debe de accionar para poder proteger la integridad de ese niño, niña o adolescente. Ahora, con el derecho de ser escuchados y consultados, no solamente lo expresa nuestra normativa vigente nacional, sino en convenios y tratados internacionales. Por eso es importante la comunicación, siempre digo, entre padres e hijos, Así es. justamente establecer límites y también tomar ciertas precauciones. Se dice que muchas veces el primer causante de estos delitos es un familiar.
Sí, en efecto, se ha logrado, con base a la experiencia, identificar que en muchas de las razones, por así decirles, se encuentran dentro del núcleo familiar. Y a veces ellos pues se encuentran también como que inseguros en decir lo que les ha pasado, o esta persona también les dicen no digas nada por A o B temor que le pueda pasar a este niño, niña o adolescente o persona como tal, ¿Cuál es el más ser humano. común de estos delitos? El acoso sexual, el abuso sexual y la violación. En entrevista con la abogada Michelle Sarama González del estudio jurídico Lexcon, siempre compartiendo unos temas de interés. Hoy en día, como le manifestaba, las estadísticas se aproximan, no reflejan una verdadera cifra y hay que tomar mucha precaución, sobre todo con los nenes. Y también las señoritas, poner límites a muchas acciones. Sí, así es. Yo estimo muy importante, como bien mencionamos, el tema de la relación familiar, el diálogo, esa confianza, pero también influye mucho el círculo ya académico en el cual se desenvuelve el niño, niña o adolescente, ya que en muchas de las ocasiones las instituciones educativas tienen planes en los cuales dentro de su materia ellos dan a conocer el cuerpo humano y demás, y les enseñan que no debe de ser tocado su cuerpo por otras personas. Entonces allí ya se va generando una concientización y los niños, las niñas, los adolescentes van viendo qué es lo correcto y qué no. Y allí se van detectando en muchas de las ocasiones algún tipo de violencia. Ha habido casos, y esto no se justifica bajo ningún concepto, pero algunos papitos, al conocer que algún familiar ha causado el delito, más bien hacen lo contrario, ocultan. No denuncian. No Exacto, denuncian. sí. Eso suele suceder y es aquí cuando la persona que ya se entera, por ejemplo, una autoridad institucional pone a conocimiento del profesional de ese y ya se ejecuta y presentan la respectiva denuncia ante lo que vendrían a ser las autoridades competentes. Aquí ya le corresponde a ellos iniciar una investigación y también a ese familiar, o en este caso un padre de familia, una madre o un padre que no haya denunciado incurre en una negligencia en el cuidado. Por ende, se vulnera este derecho al adolescente y da a conocer que el círculo en el cual se desenvuelve está corriendo peligro. Correcto. ¿Existen agravantes que a lo mejor aumenten justamente la pena? Sí, como habíamos indicado, tema de cuando se comete entre niños, niñas, adolescentes, hacia ellos, así como también por un familiar, por una autoridad educativa, si es hacia una persona con discapacidad, todas esas vendrían a ser unas circunstancias agravantes más allá de las que se encuentran estipuladas en el mismo Código Orgánico Integral Penal. En un juicio de esta naturaleza, ¿qué son los sujetos procesales? Bien, los sujetos procesales son aquellos que intervienen, ya sea en la fase preprocesal o procesal. ¿Quiénes son? La víctima, el victimario, si es ya en el ámbito penal, aquí está la presencia de fiscalía y también la defensa de ambas partes. El término revictimización, ¿qué significa? Bien, es cuando en este caso la víctima en muchas de las ocasiones logra o tiene esa recuerdo del suceso que le ha prácticamente pasado. Entonces eso hace que se revictimice o es contar en muchas de las ocasiones lo que ha atravesado. Y aquí es primordial el tema de una asistencia psicológica. Claro, porque puede haber originado traumas, Sí, tantas sí, psicosis. exactamente. Con base a estudios, pues estos tipos de violencia tienen estos Tienen tipos de trauma. daños emocionales. Entonces, primordial para que la persona pueda seguir avanzando es una asistencia de un profesional de salud mental. ¿Se requirió quizás confrontar a la víctima con el agresor en algunos casos? ¿Es Bueno, dentro del necesario? proceso como tal hay fases, ¿no? O diligencias en los cuales pues se toma versión, se toman testimonios y demás. Sin embargo, siempre se debe de prevalecer o de resguardar la integridad de la víctima para que ésta no se pueda confrontar con su agresor, porque recordemos que esto es una de las formas de revictimización o victimización que se conoce. Entonces se puede buscar una vía idónea para que ella pueda seguir su proceso, así como también la ayuda y de esa manera avanzar. ¿Es necesario que exista una sentencia condenatoria para que una mujer reciba protección? Porque de todos modos la mujer siempre es más vulnerable, tiene
quizás de un sujeto que haya realizado este delito, la de perder, en el sentido de que puede ser intimidada, puede ser amenazada. No, no es necesario existir una sentencia condenatoria porque el proceso dura mucho tiempo. Entonces, sí se la puede otorgar o en Proteger. este caso solicitarlas a las autoridades pertinentes para que se logre proteger la integridad personal de la víctima. ¿Cómo se puede denunciar este tipo de delitos? ¿Cuál es el mecanismo? Porque a veces el sistema de justicia, bueno, no sé, es un poquito complejo. Claro. Sí, a ver, se puede ir ante las instituciones pertinentes. Tenemos a la Fiscalía que recepta la denuncia y es la encargada de la investigación como tal, de recabar los elementos suficientes de convicción. También para poder solicitar algún tipo de medidas están las autoridades administrativas que pueden receptar la denuncia y otorgar aquellas que consideren pertinentes, así como también están otros organismos públicos, Defensoría Pública, Policía Nacional, y aquella persona que también sea servidor público y que conozca de algún tipo de delito, pues es obligación denunciar también. Y si no hay recursos económicos, porque a veces ocurre, Sí. justamente, ¿cómo se lo puede hacer? Bueno, para presentar una denuncia no es necesario que la persona tenga que cancelar por eso. No, el trámite es totalmente gratuito. Puede acudir directamente a la fiscalía y también ante las unidades pertinentes. Existen los defensores públicos que ellos se encargan de garantizar una defensa técnica hacia la persona que lo solicite. Asumo que aquí en estos casos, ante una denuncia, tiene que comprobarse, habrán pruebas psicológicas, Sí, pericias médicas correcto. y más que tendrán que efectuarse. Así es, se evacúan las que consideran pertinentes, como usted bien menciona, la valoración psicológica, el peritaje médico legal y todos aquellos, más las versiones, reconocimiento del lugar de los hechos. Entonces eso es un soporte para la investigación como tal y poder llegar ya a la fase pertinente, que vendría a ser la de juicio, donde el juez va a resolver conforme las pruebas que le aporten. Cometer un delito de esto, ¿qué es lo que refleja en el sujeto? ¿En la víctima o No, no, en el victimario? agresor, En el en el agresor. victimario. Ya, una vez que se le ha sancionado con una pena privativa de libertad, pues esta va a ser conducida ante un centro de rehabilitación y aquí lo primordial, tanto para el Estado, es que esa persona logre rehabilitarse, para que en algún momento pueda reinsertarse a la sociedad. Sin embargo, pues sí existen varias cosas todavía que se debe de realizar para que esto en efecto logre suceder, que vendría a ser la reinserción como tal, y así como también varias asistencias psicológicas o el acompañamiento personalizado para este tipo de delitos. Desde su visión técnica, abogada, ¿qué impacto tendría la falta de educación sexual y reproductiva en los índices de criminalidad en el país? Bueno, yo estimo muy importante que se imparta la educación sexual en lo que vendría a ser las instituciones educativas, ya que de esa manera los niños, las niñas, los adolescentes sabrán no solamente cómo es su cuerpo, qué está bien, qué no, cuándo es un índice de violencia, una característica como tal. Entonces de esa manera se podría estar ya socializando y a la vez haciendo una mejor sociedad, no solamente en esto, sino en temas generales como valores y principios, más allá de que también es importante la educación desde casa y Importantísimo el diálogo. entonces conocer desde la infancia, definitivamente desde los primeros años de vida, establecer límites Así es. y así y enseñarle a las criaturas a no callar, a comunicar cualquier situación, sobre todo que atente, que intenten vulnerarla. Gracias una vez más a la abogada Michelle Sarama González por su tiempo, por atender esta entrevista. Abogada, ¿cómo pueden contactarla? Muchas gracias también. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Estamos como Lexcon Asesores Legales y Contables. Tengan una excelente tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. La voz de Milagro.